Un problema. ¿Se escucha mal todavía? Permítame en un segundo, yo ajusto algo aquí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha mejor? Buenas tardes, sí, profe. Sí, profesor. ¿Mejoró alguito o Sí, 100%? sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar, pues. Como les decía, nosotros estamos estudiando ecuaciones diferenciales para modelar, digamos, fenómenos físicos, ¿no? Entonces, en la clase anterior estudiamos una ecuación diferencial asociada al crecimiento de una población en la que se asume, pues, que la tasa relativa de crecimiento es constante, ¿no? Entonces, aquí yo, digamos, resumí un poco todo eso que se hizo en la clase anterior, ¿bien? Entonces, modelado, ¿qué es eso? Bueno, queremos resolver un problema de ingeniería generalmente. Y bueno, primero debemos formular el problema en términos matemáticos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta las variables. Por ejemplo, en el caso anterior, en el caso del ejemplo de la clase del miércoles, la variable independiente era el tiempo, ¿no? La función, en ese caso, era la población, que dependía del tiempo. Y sujetar, unir todo eso con una ecuación, ¿bien? En ese caso era una ecuación que tenía que ver con la derivada de la población con respecto al tiempo, ¿bien? Entonces nosotros, digamos, configuramos el modelo de esa forma, con variables, funciones y ecuaciones, ¿bien? Y lo queremos resolver. ¿Aquel día resolvimos el modelo? Sí, porque encontramos quién era esa función P. Bien, resolvimos la ecuación diferencial. Luego de eso, ¿no? Uno tiene su problema, lo modela con algunas leyes, algunas ecuaciones, obtiene una solución. Esas técnicas se van a estudiar aquí. Y luego viene la parte de interpretar esa función, ese resultado, en términos físicos. Bien, todo eso es lo que se denomina modelado matemático, todo ese proceso, esas actividades, ¿no? Ahora, ¿por qué aparecen ecuaciones diferenciales? Bueno, muchos conceptos físicos, como la velocidad, la aceleración, ustedes saben que se definen en términos de derivada, ¿no? ¿Qué me refiero con eso? Bueno, tal vez también lo mencioné aquel día, ¿no? Que la derivada, por ejemplo, de la velocidad con respecto al tiempo, es por definición la aceleración, ¿no? Por ejemplo, que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, a su vez, ¿no? Si X es la función que nos da la posición de la partícula en el tiempo. ¿Listo? Entonces, muchos fenómenos físicos se escriben usando o surgen, pues, de forma natural las derivadas ahí, ¿bien? Porque las derivadas son razones de cambio. Nosotros estamos estudiando un sistema dinámico, es decir, que cambia con el tiempo. ¿Listo? Entonces, a menudo, un modelo contiene una ecuación y esa ecuación, a su vez, contiene la derivada de alguna función desconocida. ¿Bien? Entonces, tal ecuación se denomina una ecuación diferencial. ¿Bien? Por ejemplo, aquel día que estudiamos el crecimiento poblacional del modelo de Malthus, establecimos esta ecuación diferencial, ¿no? La derivada de la población con respecto al tiempo por 1 sobre P era igual a una constante. ¿Ya? A esta constante también se le llamó tasa intrínseca de crecimiento, ¿no? Entonces, esto es una ecuación. ¿Conocemos P? No, ahí no lo conocemos. Bien, pero esto ya está capturando el modelo sobre algunas hipótesis, ¿no? ¿Qué más podemos formalizar un poco?
Esto se llama modelado. Entonces nosotros vamos a estar interesados, claro, en resolver dicha ecuación diferencial, es decir, buscar una función que satisfaga esa ecuación. Estamos interesados luego en, después de que obtengamos una solución, graficarlas, ver cuáles son sus propiedades, ¿no? Y eso interpretarlo en términos físicos, ¿bien? Interpretar esa función y sus propiedades en términos del problema físico que se nos planteó al inicio. Bien, entonces eso es lo que se denomina modelado matemático. Eso fue lo que se hizo un poco a grandes rasgos en la clase del miércoles. Bien. Entonces hoy queremos formalizar algunas ideas. Bien, están unas notas que yo hice ahí preparando la clase, pero también está en el libro. ¿Listo? Entonces lo primero es definir lo que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Aquí aparece esta palabra ordinaria. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Bueno, es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Es una ecuación que contiene una o varias derivadas de una función desconocida que depende de una sola variable. Bien. Entonces contiene una o varias. Por ejemplo, de una función desconocida, que a su vez esa función depende de una sola variable. Bien. Entonces, la mayoría de ustedes ya estudió cálculo y multivariable, ¿no? Uno puede definir funciones de varias variables, pero nuestro análisis se va a centrar en funciones que dependen de una sola variable. Por ejemplo, aquí y depende de x, aquí f depende de x, o puedo escribir f que depende de t, ¿no? Muchas formas de notar la función, o una función x que dependa de t. Bien. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria, que la vamos a denotar así, E de O, una E de O. Es una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, una expresión de la forma y', y' igual a y. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial, ordinaria. Bien, porque aquí no conocemos y estamos asumiendo, digamos que y depende de x solamente. Bien, ¿por qué se hace esa distinción? ¿Por qué se usa la palabra ordinaria? Porque también existen ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, cuando tenemos funciones de dos variables que surgen, que debemos indicar, pues, con esa palabra parcial, que la función depende de más de una variable. Una ecuación diferencial parcial puede ser, por ejemplo, el laplaciano, ¿no? El laplaciano es una función, ¿alguien sabe cómo? Una función de dos variables. ¿Se acuerda cómo se definió el laplaciano? Yo tengo una función u que depende de x, y. Entonces, laplaciano es esta expresión. La segunda derivada de u con respecto a la primera variable x, sumado con la segunda derivada de u parcial con respecto a y. Entonces, en este caso, esta función depende de dos variables. Entonces, por ejemplo, las funciones armónicas satisfacen que su laplaciano, que esta suma aquí, es 0, ¿no? Entonces, en ese nivel, estudiar ecuaciones diferenciales parciales es buscar funciones de dos variables que satisfagan esta ecuación, por ejemplo. Entonces, ahí se habla de ecuaciones diferenciales parciales. Pero nosotros no vamos a ir hasta por allá. Nosotros vamos a centrar solo en funciones, por eso las llamamos ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Bien? Y' igual a y. ¿Bien? ¿Qué otra ecuación ordinaria conocemos? Una ecuación diferencial ordinaria sería, por ejemplo, f', la segunda derivada de f igual a menos f. Se pueden expresar así. Generalmente uno no coloca la letra de la variable independiente, ¿no? Aquí f lo escribí acá, depende de t. Aquí y depende de x, pero en síntesis no importa el nombre que tenga la variable independiente. Bien. Entonces, estas dos son ecuaciones diferenciales ordinarias. Listo. La función f y la función y son desconocidas. ¿Alguien sabe una función que
satisfaga esta primera ecuación diferencial que puse aquí. Una función que si la derivo, ¿qué es lo que está diciendo esa ecuación diferencial? Si la derivo me da ella misma. ¿Quién conoce una función así? Sí, su experiencia en cálculo. ¿Nadie conoce una función que la derivo da ella misma? Por ejemplo, esta función y de x igual a e a la x. ¿Verdad que esta función es una solución de esta ecuación diferencial? Si uno deriva la exponencial, ¿cuánto da? Si hay audio o no. Bueno, Generalmente, sería la derivada. generalmente la función exponencial no a eso. sí, es cierto. La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces, si yo coloco esa función y la derivo, se satisface la igualdad, ¿no? Ahora, una función que si la derivo dos veces me da ella, pero en versión negativa. Por ejemplo, fíjense en esta función. F de t igual a seno de t. ¿Cuánto es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno, ¿no? ¿Y cuánto es la derivada de coseno? F' de t. Seno. Entonces la derivada de seno es coseno. Y si derivo nuevamente esa función, me da menos seno. Entonces, ¿esa función será que satisface la ecuación diferencial? Sí. Sí. Porque miren que la segunda derivada de f me dio menos seno. Bien. Es decir, que sí la satisface. Allá nos apareció un menos. No, nos dio menos seno de t, que es lo mismo que escribir menos f, porque f es seno de t. Bien, entonces ahí encontramos la respuesta a esas dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, entonces como lo expresé aquí, es una ecuación que contiene una o varias derivadas y una función desconocida que depende de una sola variable. Bien, esa función desconocida depende de una sola variable. Y aquí pues tenemos una sola derivada y aquí tenemos dos. Entonces ahí por eso en la definición dice una o varias derivadas. Puede ser la tercera derivada, la quinta, etc. Bien. Entonces es una ecuación diferencial. Aquí hay más ejemplos. Ejemplo, y' igual a seno de x. Es una ecuación diferencial ordinaria. Bien. Se entiende aquí que y depende de x. Miren esta otra ecuación diferencial. La segunda derivada de y más 9 veces y es igual a la menos 2x. Bien. Entonces, en este caso, aparecen dos derivadas. La función y no la conocemos, pero y depende de x, ¿no? Y tenemos otro caso de esta expresión aquí. Dice y' por la tercera derivada de y menos 3 medios de y' al cuadrado. Entonces, todas esas son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿bien? Porque aparece una función que no conocemos, sus derivadas aparecen ahí, y esa función depende de una sola variable. Bien. Aquí la notación, como ustedes saben, y' no es otra cosa que la derivada de y con respecto a x, ¿no? Esa es la notación de Leibniz, ¿no? La segunda y2', ¿qué es? Pues la segunda derivada de y con respecto a x. Es una notación que ustedes... Bueno, podemos seguir formalizando algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del orden de una ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Cuál es el orden? El orden es la derivada de mayor grado que aparece en la ecuación diferencial. ¿Listo? Por ejemplo,
En estos casos que hice aquí aparece solamente y' igual y. Todo aparece solamente la primera derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial que llamamos de primer orden. Primer orden. ¿Listo? En el segundo caso, pues aparece la segunda derivada de la función f. Entonces, en esos casos decimos que es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, consideramos la derivada de grado más alto. Y esa es en la que aparezca en la ecuación. Y eso es lo que denomina el orden de la ecuación diferencial, ¿no? De segundo orden. Y tenemos de tercero, de cuarto, de quinto, etc. Entre mayor sea el orden, pues más difícil resolver la ecuación, ¿no? La ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí en estas notas, esta expresión que está aquí, esta ecuación diferencial, ¿de qué orden sería? De tercero. Esta es de tercer orden, ¿no? Esta es de segundo, esta es de primer orden. Bien, entonces otra definición básica. Sigamos tratando de definiciones. Bueno, ¿cómo se pueden expresar las ecuaciones diferenciales? Esto también es importante porque uno tiene varias formas de representar una ecuación diferencial. Somos que tenemos una función y que depende de la variable independiente, pues, x. Bien. Entonces, si la ecuación diferencial, perdón, por ejemplo, la ecuación y' igual y, la que teníamos antes, ¿cierto? Nosotros podemos organizar los términos y escribirla así, como y' menos y, ¿no? Igual 0. Entonces, tenemos una forma implícita de representar una ecuación diferencial y es así, decir que la ecuación diferencial, denotarla con la letra F o E mayúscula, pero el libro usa la letra F, y escribimos aquí X, digamos que es la variable independiente, aquí escribimos y aquí escribimos Y', porque esta es de primer orden. ¿Bien? Y decimos que esta ecuación es Y' menos Y igual 0. Entonces aparece este lenguaje. Bien. Este lenguaje es la forma implícita de hablar sobre una ecuación diferencial. Bien. Generalmente así. Algunos teoremas van a estar enunciados así. Van a decir, supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial y nos escriben esto nomás. Para hablar en términos generales, ¿no? Entonces, esto nos da información, de todos modos. Si uno ve esto, uno ya sabe que se trata de una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Entonces, esta es la forma implícita de representar las ecuaciones diferenciales. Recuerden que estamos usando este libro guía aquí. Vamos por acá. Bien. Forma implícita, aquí. Entonces, digamos que toda ecuación diferencial de primer orden, vamos a enfocarnos en las de primer orden por ahora, la puede uno reescribir así, bien, igualada a 0, forma implícita. Entonces, por ejemplo, la que resolvimos esto en clase del miércoles, que era P' igual a P o K por P, ¿no? O lo que es lo mismo, la derivada de P con respecto a T es igual a K por P. Esa también se puede escribir en esta forma implícita, ¿no? Decir que es F, que en ese caso P de la población, que depende del tiempo. F, P, P', ¿no? ¿Y quién sería esa función F mayúscula? Pues sería P' menos K por P. Igual a 0. Entonces es la forma implícita. Y tenemos la forma explícita de la ecuación diferencial, ¿no? Que es decir que Y', estamos hablando en el caso de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces que Y' es igual a
una función f minúscula que depende de la variable independiente y de la función y. Bien. Esta es la forma explícita de referirse a una ecuación diferencial de primer orden. Listo. Pero eso es notación nomás. No tiene así mucha trascendencia. Simplemente notación. Entonces, más adelante, pues, esta representación tendrá un significado geométrico interesante, ¿no? Y' igual a f de x, y. ¿Listo? Si seguimos leyendo aquí el libro, bueno, nos dan un ejemplo, ¿no? También lo tengo aquí en las notas, veamos. Fíjense en esta ecuación diferencial de primer orden, ¿bien? Porque aparece y' nomás. Aquí aparece ya el cuadrado, pero no importa. El orden lo da la derivada de mayor grado que aparece en la ecuación. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden que está escrito en la forma implícita. Bien. Y esta de aquí, y' igual a 3y, por ejemplo, está dado en la forma explícita. O y' igual a 4x a la 3 por y a la 2. Está dado en la forma explícita. Bien. Son conceptos básicos. Ahora, ¿qué es lo que va a ser una solución de la ecuación? Toda una solución es una función, ¿no? Prácticamente estoy como dando un poquito de formalismo a lo que se entiende, digamos, de forma heurística. Nilsson dice que tiene problemas con la internet. ¿Sí me están escuchando bien ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, por el momento no estamos dando cuenta, estamos definiendo los conceptos, ¿no? Hablamos de lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Hablamos del orden de la ecuación diferencial, ¿no? Estamos hablando de ecuaciones diferenciales de primer orden ahorita. Y que tenemos dos formas de representarla. De forma explícita, diciendo y' es igual a f de x, y. O implícita, con esa función f mayúscula, ¿no? Son simplemente definiciones. No hemos hecho cuentas. Ahora, el concepto de solución. ¿Qué es una solución? Bueno, es una función y de x. ¿Ya? Esa función estará definida en algún intervalo, algún subconjunto de la recta, ¿no? Donde la derivada de esa función existe y satisface la ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces aquí hablan de un intervalo, etcétera. Generalmente nuestros intervalos va a ser toda la recta, pues. Bien. Entonces consideremos esta función. La función y igual a c sobre x. Bien. Entonces nos dicen que esa función es solución de esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces tendríamos que verificarlo, ¿no? Puse aquí por decir algo. Concepto de solución. Tomen escribir aquí eso. Entonces damos el concepto de solución. Entonces tenemos, piensen en esta función y igual a c sobre x. ¿Bien? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Alguien sabe? Tenemos esta función y tenemos la ecuación diferencial x por y'. El dominio es para todos los reales con x diferente de 0, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces no está definida en 0, ¿no? Porque se indetermina. Entonces vamos que el dominio es para x distintos de 0. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Y depende de x, claramente.
Entonces, ¿cómo verifico yo qué es solución? Pues fácil, calculo la derivada de esa función y', ¿no? ¿Cuánto da la derivada? Da menos, ¿no? Porque es lo mismo que tener c por x a la menos 1. Pues cuando derivo el menos 1 pasa a multiplicar, queda un menos. Menos c por x a la menos 2, lo mismo que escribirlo así, ¿no? Entonces eso es y', esto que está aquí, miren. Simplemente yo debo sustituir cada uno de estos elementos en la ecuación y ver que se satisface la igualdad, ¿no? Entonces voy a sustituir aquí lo que nos dio y', que dio menos c sobre x cuadrado. Eso se multiplica aquí por x y eso tiene que darme igual a menos y. Pero menos y es menos c sobre x. Bien. Claramente este x aquí cancelan y me queda, se satisface la igualdad. Bien. Entonces, esta función resuelve esta ecuación diferencial y de esa forma uno lo verifica. Esto es el concepto de solución. Aquí un poco se le colocan muchas palabras a las definiciones, pero en esencia son cosas sencillas. Bien. Curvas de solución, habla aquí. Veamos este ejemplo 2. Bien. Entonces supongamos que tenemos la siguiente, porque las soluciones, tenemos dos tipos de soluciones, porque fíjense en algo. C sobre X es una solución, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo aquí la constante C la puedo cambiar, puedo colocar cualquier constante, pues puedo colocar 1, 2, 3, hasta el 0. Es decir, todas las funciones, esta función es solución de la misma ecuación diferencial, 2 sobre X. Resuelve esta misma ecuación. Y igual a 3 sobre X, también la resuelve, ¿no? 4 sobre X también, menos 4 sobre X también, menos 1000 sobre X también. Entonces tenemos una familia de soluciones, ¿bien? Porque esta ecuación se planteó, aquí como está encerrada, sin ninguna condición inicial. Entonces, cuando uno no tiene condiciones iniciales, encuentra una solución que depende de una constante. Entonces, por cada valor de la constante, tengo una solución. Bien. Veamos otro ejemplo. Consideren este ejemplo 2 aquí el libro guía. Dice, considere la ecuación diferencial ordinaria y' igual a coseno de x. Bien. En este caso, el ejemplo está planteado así. Y' igual a coseno de x. Y primero que todo, el ejemplo nos pide encontrar una solución. Bien. Nosotros ya la conocemos porque tenemos experiencia con cálculo, ¿no? Una derivada, una función que cuando la derive me dé coseno, ¿cuál es? Entonces, x es ¿qué? Menos seno de x. Sería seno, ¿no? Seno de x. Así sí. Pero ¿será que si le sumo una constante, será que también es solución? Sí, cierto, porque la derivada de una constante es 0. Entonces aquí tuve toda la familia de soluciones. ¿Cómo puede hacer uno eso de otra forma? Bueno, usando esta notación, y'. Aquí es porque ya sabemos la solución por nuestra experiencia. Pero si lo queremos hacer a mano, así como de buscarla, nosotros sabemos que la derivada de y con respecto a x es igual a y'. Entonces tenemos esto, que la derivada de y con respecto a x igual a coseno de x. Digamos, entre comillas, ese diferencial pasa al otro lado, ¿no? Pero viene entre comillas porque esto todo es un solo símbolo. No es que hay una parte de arriba, otra abajo, no, todo es un solo símbolo, pero bueno, este tipo de álgebras funciona. Es como tener de y. O si no nos gusta ese tipo de álgebra, podemos simplemente decir, bueno, integremos a los dos lados con respecto a x, ¿cierto? Integro aquí con respecto a x, integro aquí con respecto a x, ¿cierto? Entonces los diferenciales de alguna forma se cancelan, ¿no? Es como
ahí implícitamente está usando regla de la cadena. Me queda la integral de y, ¿no? La integral de y es ¿cuánto? Y. Y es cierto. Entonces me queda que y, que es la función que estamos buscando, es igual a la integral de coseno de x. Y la integral de coseno de x es seno. Y cuando uno integra, cuando uno hace una integral no definida, pues le suma la constante, ¿no? Una constante. Otra forma de llegar. El hecho es que tenemos planteada esta ecuación diferencial, y' igual a coseno de x, y nosotros lo que encontramos es una familia de soluciones, ¿sí? Es decir, si nosotros graficamos la función, supongamos que k vale 0 en principio, ¿sí? Si k vale 0 en principio, grafiquemos la función y igual a seno de x. Creo que todo el mundo conoce esa gráfica, ¿no? O hagámosla por acá en un software aquí, que tengo por aquí. A ver. Vamos a ver este. Estoy como con... Grafiquemos esa función seno de x. A ver. Ah, pero aquí tengo esto en dos variables. A ver si esto se entiende. Este graficas en dos. Ah, es que este es de graficadoras en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, hagamos la mano aquí y luego busco el de 2 dimensiones mejor. ¿Cuánto es seno de 0? Vamos a graficar la función seno de x. Entonces, seno de 0 es 0. Entonces, esta función seno comienza en el origen. Vemos por aquí está pi medio. Seno de pi medio, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces, esta función es así, ¿no? Va subiendo. Después en pi vale 0 otra vez. Seno de pi es 0. Comienza a oscilar de esa forma, ¿no? Entonces, esta es una solución de la ecuación diferencial. Ahora, si yo le sumo 1, esta es la gráfica de y igual a seno de x. Esta es una solución, y igual a seno de x. Pero esta solución, la solución general que obtuvimos dice y igual a seno de x más k. Entonces le puedo sumar cualquier constante y también es solución. Por ejemplo, y igual a seno de x más 1 también es una solución, ¿cierto? De la ecuación y seno de x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hace G1 en la gráfica de la función seno? Si yo grafico esta nueva, ¿cómo sería su gráfica basada en la que ya tengo ahí? Sumar ese 1, ¿qué efecto tiene? Lo que hace es trasladarla, ¿cierto? La gráfica está aquí La en rojo. traslada. Exacto, la traslada hacia arriba, ¿no? En el eje Y. Entonces, este puntico que está aquí pasa a estar acá. Y cada uno de los puntos sube una unidad. Entonces, la traslada. Entonces, esta otra también es solución, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere comunicar aquí el libro, ¿no? Que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial sin condiciones iniciales, hay infinitas curvas, hay una familia de soluciones que satisfacen la ecuación. Entonces, aquí podemos ver este gráfico que es como la corriente de un río, ¿cierto? Entonces, la primera curva que está aquí, que pasa por 0, es la gráfica de la función y igual a seno de x, ¿no? Esta que está aquí, la que grafiqué en color rojo, en la pizarra. Bien, si le sumo 1, entonces me da esta que está acá, más arriba, se traslada hacia arriba. Si le sumo 2, pues así sucesivamente. Si le resto, pues hay una traslación hacia abajo. Bien, entonces fíjense que una ecuación diferencial
tienes una familia de soluciones. ¿Bien? Siempre y cuando esa familia, esa ecuación diferencial no tenga ninguna condición inicial. Que más adelante vamos a hablar de lo que es una condición inicial. Listo. Aquí muestra otro ejemplo que tiene que ver con crecimiento de una población, ¿no? Esto ya lo tratamos en la clase anterior, entonces no lo vamos a ver. Nosotros ya vimos que esa ecuación diferencial tiene como solución una función exponencial y que esa es la forma, esa es la gráfica de esas funciones, ¿no? Las que están aquí en el lado izquierdo. Bien. Entonces, con una condición inicial dada. Bien. Y vamos a ejemplo sobre también esa idea de modelado matemático. ¿Listo? Entonces nos queda menos de un minuto en esta reunión. Se toman un tinto y a la 1:05 continuamos. ¿Listo? Profe,